Señores, esta lección número 8 está increíble, está deliciosa. El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento es una lección que nos va a dejar mucho. Estamos muy contentos de poderla estudiar con cada uno de ustedes. Estamos contentos de que hayas venido aquí a la plataforma de Búnker Divino a estudiar este folleto, esta lección ya número 8 con nosotros. Así que mi nombre es Manuel Paulino. Te agradezco mucho el que vengas y además, si te gusta el contenido de todas las cosas que hacemos aquí, suscríbete, dale like, recomienda, activa la campanita para que puedas seguir con nosotros y podamos seguir creciendo en expresar la palabra de Dios a través de las redes. Esta lección es bien interesante y vamos a irnos a la introducción que hace el autor del folleto, Ernest Edward Zinke, pero antes vamos a tener una oración, antes de que nos emocionemos. Oremos. Padre, te damos las gracias porque nos das esto para estudiar, porque nos das tu palabra, porque facultas a personas para que puedan explicarnos un poquito más tu palabra y podamos entenderla y lo más importante, ponerla en práctica, que nos lleven a conocerte como el Dios verdadero, no el Dios en conocimiento, sino de manera personal, que tengamos una relación contigo y esto nos haga cada día parecernos más a ti para poder irnos contigo cuando tú vengas. Gracias por oírnos, en el nombre de Jesús. Amén. El título de esta lección, cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Uno quizás, y desde que uno oye Antiguo Testamento, como aburrido. Hay muchas personas que no les gusta el Antiguo Testamento, incluso hay personas que han invalidado el Antiguo Testamento. Hay personas que nada más entienden que lo que es válido es lo del Nuevo Testamento. Oigan lo que dice Ernest Edward Zinke y cómo introduce este tema. Oigan, en el siglo XIX surge lo que es la alta crítica. ¿Qué es la alta crítica? Vamos a quitar como el prejuicio, vamos a decirlo de manera sin que sonemos prejuiciados. La alta crítica partía de una duda esencial sobre la autenticidad del texto recibido, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. No hay un libro de la antigüedad que tenga más pruebas, más fuentes, más manuscritos que la Biblia, pero ni de cerca. O sea, nosotros vemos, por ejemplo, la Ilíada, la Odisea de Homero y no tienen ni un 1% de los manuscritos que nosotros hemos recibido de la Biblia. Antes todo el mundo se aceptaba, antes del siglo XIX, el Textus Receptus. Pero después han subido nuevos manuscritos, tanto en idiomas originales como en idiomas bien antiguos, como el copto y esto. Y las personas han venido a revisar, pero partiendo de una duda, y ese es el punto de la alta crítica. Ellos están dándole prioridad a la capacidad humana de evaluar, criticar y descartar, oigan esto, descartar partes de la Biblia que ellos consideran de origen dudoso. Por ejemplo, ellos revisan los manuscritos que hay y todos esos manuscritos, en un versículo dice algo, en otros no, pues ellos entienden que en el que no estaba es el que tiene la razón y ellos descartan esa parte de la Biblia. Pero ustedes saben qué es lo que quieren hacer. Lo que quieren es hacer un mamotrenco de la Biblia, lo que quieren es quitar enseñanzas vitales de la Biblia mejor dicho, lo que quieren es debilitar la fe que nosotros tengamos en la Biblia, que no creamos en la Biblia. A pesar de que, por ejemplo, en las cuevas de Qumran, en la década de 1940, 1950, se encontraron unos manuscritos de la época de Jesús, más o menos, y tienen
de muchos libros de la Biblia, de mucho material de la Biblia, y cuando usted lo compara con lo que nosotros tenemos al día de hoy, se ve la similitud, se ve la exactitud con que nos ha llegado a nosotros la palabra de Dios. Pero esas cosas ellos no se las van a decir a usted. Más aún, ellos lo que quieren es ir debilitando, ir quitando, ir sacando. Por ejemplo, el movimiento de Jesús, y lo dice de una manera bonita, la relación dinámica, oigan esto, que mantenían con el Jesús resucitado, prevalecía sobre el texto bíblico de su vida, ministerio, muerte y resurrección. El Jesús con el que ahora se identifican le da coherencia a su vida. Para ellos principalmente, Jesús era una figura que hay que adorar, alabar y seguir. Usted me dirá, eso está muy bien. Sí, claro, está muy bien, siempre y cuando usted entienda todo lo que esto implica. Ellos están eliminando la palabra del Señor, eliminando la Biblia y están basándose en una relación con Jesús. ¿Cómo usted puede tener una relación con Jesús sin la Biblia? Ah, exacto. Una relación en la que sus sentimientos son la que dan el marco en el que esa relación va a funcionar. A cómo usted se sienta, con lo variable que son los sentimientos, con lo variable que son los sentimientos. Hay una tendencia a devaluar la Biblia, devaluarla, irle quitando valor. Empezó con la alta crítica, pero no ha seguido aquí. Y hemos visto que la Biblia es el libro más atacado. Todas las personas encuentran algo que decir en contra de la palabra de Dios, sea en la selección de libros, sea en cómo llegó hasta nosotros, sea en que esta traducción sí, esta traducción no. Vimos a alguien que se atrevió en las redes a romper una Biblia diciendo él que eso no servía porque la que sirve es otra. Entonces, todos estos ataques que parecieran disímiles van a la misma manera, es atacando la fiabilidad de la Biblia. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que nosotros nos basemos en la palabra de Dios. Y por eso es tan importante, oigan esto también lo que dice el autor, lo que debería silenciar para siempre a quienes intentan separar de forma antibíblica el testimonio de ambos testamentos es el esfuerzo persistente e incansable de Juan y de los otros por mostrarnos a Jesús como el cumplimiento e incluso la encarnación de docenas de profecías y afirmaciones del Nuevo Testamento. Nosotros vemos el Nuevo Testamento está lleno de referencias a cumplimiento del Antiguo Testamento. Y aquí volvemos a lo que le da título a la lección de esta semana. Cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Siempre hemos dicho que la biografía de Jesús es la biografía más peculiar porque puede decirse que se escribió antes del nacer. Y entonces en la Biblia, en el Antiguo Testamento te dice qué va a pasar y en el Nuevo Testamento te demuestra cómo pasó. Recordemos en este punto que el propósito del Evangelio de Juan es enseñarnos a Jesús, Jesús como el Hijo de Dios, como la persona que viene a enlazar el mundo con Dios, a hacer ese camino, a hacer esa escalera, a hacer ese canal a través del cual vamos a unirnos, a restaurar lo que el pecado dañó. Entonces, teniendo eso en cuenta, el Antiguo Testamento nos da señales inequívocas de cómo iba a ser Jesús. Si nos vamos a la parte del miércoles y miércoles y martes, vamos a ver unas cuantas profecías que nos dicen. Profecía que dice que, bueno, que se cumplía en Juan el Bautista, que era el que iba a anunciar. Había también las fuentes de agua viva, que Jesús iba a ser fuente de agua viva, que no le iba a quedar ningún hueso.
También la entrada triunfal, cuando Jesús entra sobre un pollino también, y cómo sería traspasado. Esas son algunas de las profecías que Juan nos presenta que se cumplen en Jesús. Pero la importancia de esto es que esas profecías señalaban a la persona que ellos estaban esperando. ¿Y qué pasó con eso? Es lo que vamos a descubrir esta semana. El versículo de memoria, que nos hemos emocionado y no hemos dicho el versículo de memoria, Juan 5:36, yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. Jesús les está diciendo, Juan testimonió de mí, pero yo tengo un testimonio más grande que el de Juan. Las mismas obras que yo hago dicen que fue el Padre que me envió, porque Él me mandó a hacer esas obras y esas obras son las que yo hago. La pregunta que nos debe llamar la atención a nosotros, la pregunta que debe ponernos en alerta es ¿por qué? Porque si los fariseos, los judíos, pero en sentido especial la clase estudiosa de la palabra de Dios, se conocían todas las profecías, no vieron al que las profecías indicaban. Es importante esto, conocen las profecías, están esperando a la persona, pero llega la persona, como lo dice de manera triste el apóstol Juan en su libro, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Podemos decir, no le conocieron, no supieron. Ahora la pregunta es por qué las señales que él hizo que las personas que no estaban tan estudiadas en la palabra de Dios, en los rollos, como ellos le decían, dijeran, oye, estas señales indican que este hombre viene de otro lado. ¿Por qué los fariseos no vieron? Si ellos vieron las señales y conocían las profecías, pero no solo vieron las señales, sino que ellos podían contrastar entre una cosa y otra. Y me disculpo por lo que dije anteriormente, no fue que no vieron, sino que no reconocieron y es diferente. Y es por ahí que anda el asunto. Miren lo que dice en la parte del sábado. Estaba en el mundo que él mismo creó, pero el mundo no lo conoció. Es una afirmación asombrosa. Podemos ver en los 4 evangelios que muchos no lo reconocieron como quien realmente era, aunque deberían haberlo hecho, deberían, especialmente en vista de todo lo que Jesús dijo y hizo, y más aún porque las escrituras del Antiguo Testamento lo señalaban claramente. Las personas que se hubieran puesto de manera no confiada, pero de manera abierta, de manera sin prejuicio a verificar. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, vamos a ver qué dicen los rollos en las profecías acerca del Mesías que viene. Vamos a ver y vamos a ver lo que este hombre está haciendo. Y vamos a verificar. Y si se hubieran puesto así, vuelvo y le digo, sin prejuicio, y es la parte que debe a nosotros ponernos en alerta, ellos hubieran visto. Miren lo que dice Jesús. Además de los milagros en la parte del lunes arriba y los testimonios específicos que Juan utilizó para señalar a Jesús como el Mesías, el evangelista también apeló a la autoridad del Antiguo Testamento y a sus profecías que anunciaban la obra de Cristo. Y hay algo interesante que debemos apuntar, todos lo sabemos, pero debemos traerlo a la conversación para tenerlo fresquecito. A lo que ellos llaman escrituras en ese tiempo, en el tiempo que fue escrito el Nuevo Testamento, es al Antiguo Testamento. A lo que Jesús se refirió era al Antiguo Testamento. Cuando Él dice escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece, está la vida eterna, y hay un comentario bien interesante de eso que queremos compartirlo con ustedes.
pero era al Antiguo Testamento que se refería. Entonces tenemos que estar bien claritos con eso, especialmente con las personas que invalidan lo que dice el Antiguo Testamento y que se quieren basar solamente en lo que dice el Nuevo Testamento. Miren esto, las antiguas tradiciones judías enseñaban que el mero conocimiento de las escrituras garantizaba la vida eterna. Estamos despersonalizando el Evangelio en el sentido de lo que creían los judíos y solamente ellos decían, con yo saberme la escritura, con yo saber lo que dice, no importa lo que yo haga, no importa lo que hagan en mi interior, no importa nada, un conocimiento teórico de las escrituras garantizaba la vida eterna. Esto lo podemos ver en uno de los renombrados rabinos del siglo I antes de Cristo, Hillel, que él decía, uno que ha atesorado para sí las palabras de la Torá, ha adquirido para sí la vida del mundo venidero. Esto lo dice el comentario bíblico en el tomo 5. Entonces, Jesús les dice, ustedes están despersonalizando el Evangelio, pero el Evangelio me señala a mí, si ustedes de verdad, por eso les dijo, y la semana pasada lo vimos, no soy yo que lo voy a acusar, es Moisés el que ustedes veneran, porque Moisés les habló de mí. No soy yo, es Abraham, porque Abraham vio mi día y se gozó. Le está poniendo los símbolos que ellos pretendían defender y ellos sí estaban claros de la venida de Jesús, de cómo iba a ser Jesús. Pero estos, los fariseos que tenían todas las pruebas en la mano, que tenían todo para hacer un análisis concienzudo, vuelvo y especifico y recalco, subrayo, sin prejuicio, porque sabemos que ellos tenían un prejuicio y era que ellos querían algo que no era lo que Jesús les estaba brindando y no era lo que la venida de Jesús, según las profecías, decía. Porque ellos ligaron, y quizás la necesidad hizo eso, ustedes saben cómo es la necesidad, el deseo, y ligaron el venir en gloria de Jesús con el primer advenimiento de Jesús. Entonces ellos esperaban el Jesús que viene en la segunda. Ellos esperaban un conquistador, ellos esperaban un libertador, ellos esperaban a alguien que realzara al imperio que era cuando David a la nación de Israel. Ellos no esperaban un hombre humilde que fuera sobre un burrito, que pusiera la otra mejilla, que hablara de amar a los enemigos. Ellos no esperaban eso. Entonces, por eso les digo sin prejuicio, pero es importante que tengamos en cuenta que ellos tenían todas las herramientas para erradicarlo. Por eso Nicodemo va donde Jesús, habla con él y aunque le toma un tiempo entender lo que Jesús le está diciendo, pudo llegar porque ellos tenían las herramientas si quitaban el prejuicio. Oigan algo que nos conecta con el versículo de memoria que nos dice, es decir, Jesús vino a hacer, esto está en la parte del domingo, la obra que el Padre le había encomendado y las obras que hizo fueron un claro testimonio de que Él procedía del Padre. Sí, las obras que Él hizo, los milagros que ejemplificó, todos estos indicaban que Él había venido del Padre. Entonces sigue la pregunta latente, sigue la pregunta vigente, sigue la pregunta que nos pone en alerta. ¿Por qué teniendo todo, teniendo el Antiguo Testamento, creyendo en el Antiguo Testamento, viendo los milagros que Él hizo, señales que nadie había hecho hasta entonces, por qué no creer? Hay una sección interesante en la parte del jueves y es lo que viene desde abajo y desde arriba. Y esto nos va a ayudar a entender el por qué ellos, a pesar de tener todo, no pudieron conectar a Jesús
con el Mesías que ellos tenían profetizado. Juan capítulo 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti, tu testimonio no es válido. Respondió Jesús, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es válido porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo y a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne y yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es según la verdad, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió, y en vuestra ley está escrito que por testimonio de dos hombres es válido. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y también el Padre que da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieras, también a mi Padre conocerías. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie lo prendió porque aún no había llegado su hora. Hay dos textos claves en lo que Jesús nos está diciendo aquí acerca de su mensaje y de la luz del mundo y quien da testimonio de él. Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, versículo 12, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y el versículo 19, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Todos nosotros como seres humanos tenemos el privilegio de que Dios nos da información privilegiada, de darnos testimonio de que hay un Dios y de que tenemos que tomar una decisión. Todos vamos a tomar la decisión conforme a esa información. No todos tenemos acceso a la misma cantidad de información, pero sí todos tenemos información. Ahora, conforme yo voy aceptando esa información, conforme yo voy aceptando, me va a ir dando más luz. Jesús dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Yo tengo que empezar a creer para que el Señor me siga iluminando. Yo no voy a conocer al Padre si no conozco al Hijo. Yo no voy a conocer al Hijo partiendo desde la duda. Yo tengo que creer y conforme voy creyendo, ese conocimiento pequeño se me va a ir dando luz para ir creciendo. En el libro también Notas de Elena de White para las lecciones de escuela sabática, en esta lección número 8, en la página 60, nos habla acerca de una cita de obreros evangélicos en la página 350 que nos va a ayudar a entender algo de lo de arriba y abajo. Como profesos seguidores de Cristo tenemos mucho que aprender. Hay en muchos una frialdad inconmovible, una reserva como la de los fariseos que debe ser derribada. Como los fariseos quieren ser dictadores, maestros, Dios envió a su Hijo para dar a su pueblo un mejor conocimiento de la verdad, para mostrarles la mejor manera de ayudar a sus semejantes. Pero los fariseos se negaron a recibir la instrucción divina. Pensaban que Cristo era demasiado liberal. Sus costumbres no concordaban con la de ellos. Y en vez de procurar ponerse en armonía con Cristo, procuraban poner a Cristo en armonía con ellos. Con el fin de llevar a cabo sus propios propósitos, se opusieron a Cristo y así atrajeron la oscuridad sobre sí mismos. Recuerden que Jesús dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino ¿qué cosa? Que tendrá la luz de él. Pero el que me sigue tiene que saber que me está siguiendo, que yo soy el que voy adelante, que yo soy el que voy al frente, que yo soy el líder. No querer hacer a Jesús como nosotros queremos. Los sacerdotes, los fariseos, los conocedores, el pueblo, de manera colectiva,
rechazó a Jesús no porque no reconociera en él el cumplimiento de las profecías, sino porque ese no era el que ellos querían. Si Jesús hubiera hecho lo que ellos querían, ellos todos lo hubieran seguido, aunque en realidad Jesús los hubiera estado siguiendo a ellos. Por eso es que Jesús les dice en lo de los panes y los peces que estudiamos la semana pasada, que Él les da la reprimienda y les da lo de que soy el pan que viene del cielo. Yo soy el que ustedes necesitan, aunque no sea como ustedes quieran. Y es lo mismo que nos dice a cada uno de nosotros. A veces nosotros queremos que Dios sea como nosotros queremos y no el Dios que nosotros necesitamos o el Dios como es. Queremos terminar el repaso de la lección o el estudio de la lección de esta semana con la cita que tiene el viernes de Palabra de Vida del Gran Maestro en la página 79. Dios no esconde su verdad de nadie. Por su propia conducta, ellos, nosotros, la oscurecen para sí mismos. Cristo dio al pueblo abundantes evidencias de que era el Mesías, pero sus enseñanzas exigían un cambio esencial en sus vidas. Era un conocimiento que no es conocimiento nominal, como decía el rabino Hillel, sino que es un conocimiento que tiene que cambiar nuestra vida. Y esto se aplica no solamente a los judíos. Seguimos leyendo. Ellos vieron que si recibían a Cristo, tenían que abandonar sus doctrinas y tradiciones favoritas y sus prácticas egoístas e impías. Exigía un sacrificio al recibir la verdad invariable y eterna. Por lo tanto, no admitieron la más concluyente evidencia que Dios pudo dar a fin de establecer la fe en Cristo. Profesaban creer en las escrituras del Antiguo Testamento. Sin embargo, rehusaron aceptar el testimonio que contenían con respecto a la vida y el carácter de Cristo. Temían ser convencidos, no fuera que se convirtieran y se vieran impelidos a abandonar sus opiniones preconcebidas. El tesoro del Evangelio, el camino, la verdad y la vida estaba entre ellos, pero rechazaron la dádiva más grande que los cielos pudieran conceder. Tristemente, muchas veces nosotros hacemos eso. La religión no es, el cristianismo no es como nosotros queremos que sea, no hace las cosas que nosotros queremos que haga, nos limita de lo que queremos hacer, entonces lo rechazamos y buscamos cualquier excusa, cualquier razonamiento, por raro que sea, y preferimos creer en eso a entregar nuestra vida a Dios, que es lo que nos va a señalar el camino al cielo. Cuando yo reniego, bloqueo la luz que me está dando, entonces voy a quedar en oscuridad. Así que gracias por acompañarnos en este estudio del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, la lección número 8 de este cuarto cuatrimestre del año 2024. Mi nombre es Manuel Paulino, estoy muy feliz de que ustedes hayan venido a estudiar acá a Búnker Divino y hayamos gozado con lo que nos tenía el Señor a través de esta lección. Quiera Dios que nosotros seamos de los que aprovechamos la luz que nos está dando Dios para seguir cada vez creyendo, confiando y siguiendo al Maestro, como dice en Juan capítulo 8, versículo 12, siguiéndolo en el camino al cielo. Gracias por recomendarnos con las personas que conoces y que este ministerio siga creciendo. Dios te bendiga, nos vemos la semana que viene.